Y si tiene buen recibimiento este video, ese mismo día subo la segunda parte del análisis. Una eternidad más tarde. Hola, ¿qué tal amigos? Ya con la segunda parte de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, en el único canal donde la prioridad es la reflexión y no la afirmación. Y debido a que tuvo un apoyo moderado, dedico esta segunda parte a todos los que dieron like y principalmente a Dulce y a Cintia, que dejaron sus comentarios en el video pasado. Entonces, he aquí lo prometido, la segunda parte y el resto del análisis. Sin más que agregar, comencemos con lo que es el clímax y el cambio absoluto de la historia. 4. Empecemos por esclarecer ciertos puntos. En la obra existe, como ya se dijo en el video anterior, te dejo la primera parte en la descripción para que vayas y lo veas, una sociedad en la que todos tienen un rol establecido, todos nacen para algo, pero ese propósito no es determinado por los mismos individuos, sino por las clases superiores o los llamados alfa en la historia, ya que son ellos quienes moldean la forma de pensamiento de todas las personas de la ciudad. Lenina es parte de las altas clases y por tanto tiene ese pensamiento sumamente arraigado a lo que corresponde a su clase. Trabajo en el centro de incubación y condicionamiento, sensorama, golf, sexo consensuado con quien desea, y por otro lado está Susita, también perteneciente a clases altas, Bernard, de igual forma, pero con un pensamiento distinto al del resto, pues como ya se dijo, este es un personaje que disfruta de la soledad, de ese sentimiento diferente al resto, lo cual no es muy bien recibido ni comprendido por Lenina. Recordemos que se pensaba que por su apariencia y pensamiento alguien había derramado alcohol en su proceso de formación y por tal situación era juzgado. Pensemos que es un claro ejemplo de que cuando el pensamiento de la mayoría converge en una idea y existe alguien que piensa diferente, se le ve como raro, como alguien que debe ser excluido y que seguramente debe haber algo malo en esa persona. En su contraparte, Lenina no quiere estar sola, le disgusta hacer cosas diferentes, por tanto este personaje podemos identificarlo con aquella incomprensión de los que pertenecen a la mayoría, ese conservadurismo a no pensar diferente y a poder considerar que lo que no encaja en su pensamiento cuadrado no significa que esté mal. Este es un problema de la sociedad actual. Se pelea por la búsqueda de la razón en vez de la búsqueda de los acuerdos. Guerras, partidos políticos, grupos de micropoder como la medicina, psicología, antropología, etc. Entre instituciones, que cuál es mejor, que si la UNAM o el Politécnico, que si las escuelas de paga no tienen buen nivel académico. Todas estas estructuras en las que todos estamos envueltos e incluso hay una subdivisión entre los mejores o los peores. En la UNAM, por ejemplo, te podría decir que existe una prioridad de quienes tienen buen promedio sobre los que no para inscribirse, y eso ya denota una subdivisión de buenos y malos alumnos, cuando claramente un número no determina nada. Solo determina querer pertenecer a los equivalentes de la clase alta como alumnado. Piénsalo, todos estamos inmersos en una sociedad en la que se excluye y se cree que hay superioridades y razones de unos sobre otros. La iglesia diciendo que es lo correcto, el ateísmo contraponiéndose sobre lo que es fáctico o no, ricos y pobres, que si los que estudian son mejores que los que no, este pensamiento arraigado de pertenencia que nos orilla a comportarnos como una imagen fantaseada de lo que queremos ser y no de aquello que implica nuestra individualidad. En la historia, a Lenina le disgusta estar sola. No disfruta de lo atípico o algo diferente a lo que dice que debe hacer. Está tan enajenada con sus actividades del diario que es un ejemplo. Sal y voltea. ¿Qué persona actualmente goza de entablar una conversación sin necesidad de utilizar un medio digital? ¿Qué persona ves con un libro en sus manos? ¿Qué persona sale a caminar por placer? ¿Será que, deseando la mayoría de las personas ser libres, somos nosotros mismos los que nos aprisionamos en esa caja sin salida llamado pensamiento rígido? ¿Y que simplemente ese pensamiento libre quedó en el olvido? Bernard asume una posición firme ante lo que piensa y argumenta a Lenina, que prefiere ser el mismo desdichado que ser cualquier otro con su constante alegría falsa. Dime, ¿tú eres feliz con lo que te hace feliz y cuando lo deseas? ¿O eres feliz con lo que te dicen que otorga felicidad y cuando los demás te lo sugieren? 5.
Quizá ahí interviene uno de los mayores conflictos que enfrenta el ser humano, la renuncia a un pensamiento social de lo políticamente correcto, y no como tal a un desprendimiento de todo lo que ronda en nuestro entorno, sino como aquel análisis de lo que somos como particularidad. Esa renuncia de ser los otros para ser uno mismo. Podría considerarse que se llega a cierta libertad cuando uno renuncia y se desprende de todo para ejercer su libertad y no la libertad del otro. De hecho, se externa en la misma obra y Bernard lo deja en claro que desde pequeños se educa para ser felices, para conseguir ciertas metas, para continuar el camino por el cual se ha nacido, pero argumenta que él quiere ser feliz pero a su forma y no a la manera de los demás. Piensa en ello. Eso en la actualidad está por todos lados, ese pensamiento de éxito, que si tienes un trabajo, una carrera, una familia, un buen carro, que si tratas bien a los demás eso te es remunerado, y todo eso ligado a ser alguien en la vida. Preguntémonos, ¿qué hay cuando las cosas no salen de acuerdo al plan de los otros? Bajo el mismo argumento, ¿ya dejamos de ser alguien en la vida? No hay que confundir el conformismo con este tipo de ideas o creer que es un pensamiento antiprogresista por el tipo de ejemplos dados, pero sí reflexionar que quizá por eso los demás autores analizados en el canal dicen que la vida no tiene sentido en sí, sino que cada uno construye ese sentido y puede ir más allá de lo material y sobre todo de la imagen que los demás tengan sobre nosotros mismos. Se planea un viaje entre Bernard y Lenina a Malpaís, lugar donde se encontraban los llamados salvajes, personas que no fueron creadas a partir de un laboratorio. Bernard acude con la autoridad correspondiente para ser emitido un pase de salida, y en dicha cita se le externa una historia en la que el mismo director fue a Malpaís con una mujer que habría de perderse después de ese viaje. Y al mismo tiempo se le advierte que debe de pensar las cosas que dice, ya que lo que diga y frente a quien lo diga puede equivaler a expulsarlo de la ciudad para siempre sin importar el cargo que tenga. Esta es la primera advertencia y una visualización que nos muestra el autor de lo que puede llegar a ocurrir cuando no se está de acuerdo con el resto. Te pregunto, ¿existe la libertad de expresión? ¿O existe lo que podría considerarse libertad de expresión aprobada? Aquellas cosas que deseamos decir, pero que finalmente están ancladas al pensamiento del otro. 6. Cuando se lleva a cabo el viaje a Malpaís entre Bernard y Lenina, todo es sumamente extraño y no grato a la vista, o por lo menos para Lenina, que es quien no entiende cómo puede haber gente que envejece, que está sucia, que está semidesnuda. Había matrimonios, monogamia, romanticismo, etc. Crítica importante a la visión del hombre moderno, que está cómodo con lo que tiene, que no trata de mirar alrededor y visualizar lo que existe en el mismo contexto donde está viviendo. Un lugar donde no hay conciencia de lo ajeno. Situación importante, porque a los ojos de los demás, los extraños, los anormales, son Bernard y Lenina, pues no encajan con las ideologías de los citadinos. Tras una serie de guías por el lugar, se encuentran con la mujer de la que le había hablado el director a Bernard. La mujer, llamada Linda, era una mujer de la ciudad al igual que Lenina, y durante la charla le explica cómo es que cambió su vida radicalmente a través de un embarazo. Cómo es que lo que pudiese parecer normal en su ciudad, como la poligamia y el sexo consensuado, en ese lugar llamado Malpaís era reprobable e inconcebible para la localidad. Todo en contraposición con lo que ella había aprendido. Lo cual deja ver al instante dos cosas, que lo que puede estar bien para un grupo de personas en un contexto no significa que sea malo solo porque es diferente en algún otro lugar. Y por tanto, la normatividad dentro de una sociedad se equivoca al tratar de generalizar casos de lo bueno o lo malo, y en segundo lugar, que ese mismo contexto de desarrollo determina en cierto grado un cambio de pensamiento y adaptabilidad, pues en otro momento, John, hijo de Linda, adquiere las costumbres e ideologías de Malpaís y no las creencias de su madre. Además, subyace a todo ello la libertad. Si consideramos en una balanza las situaciones, es curioso cómo aquel hombre moderno, actualizado, que tiene una estructura y un control sobre su vida, no tiene libertad. Y por otro lado, aquel que se considera salvaje y con irracionalidades, en su día a día es un hombre libre. Pregúntate de qué lado estás.
del hombre moderno y que pertenece a una masa popular y mayoritaria de pensamiento, o al hombre que por emitir juicios, por causar controversia al resto, se considera salvaje, pero que finalmente es un hombre libre. De hecho, si se analiza un poco el contexto de John en comparación al de Bernard, eran muy similares. En ambos había entretenimiento, en ambos había libros, en ambos se tenía un estrato social, incluso el equivalente al soma era el mezcal, pero la gran diferencia definitivamente era la libertad de elección sobre las cosas. Contrario a lo que se pudiera creer primitivo, resultó ser más humano que un contexto controlado, con personas limitadas de pensamiento e ideas conformistas respecto a su servidumbre. Entre charlas de John y Bernard, este último queda impresionado primero por la forma en que piensa John, que es muy similar a su pensamiento, y en segundo lugar porque el rescatar a la mujer perdida de la que le habló el director y a su hijo sería un paso para encontrar ese reconocimiento social que deseaba por dentro y, por supuesto, tener la posibilidad de reeducar a un salvaje enseñando el mundo moderno. Piensen en que cada vez existen más cosas desechables, que si no se consumen cambia la visión que los demás tienen de ti. Carro, celular, ropa, y no solo eso, sino además lo que se consume como información, redes sociales, memes del momento, series, incluso pasa en la ciencia, con las réplicas de estudios, solo por tratar de generar datos y datos que muchas veces no dicen algo relevante en verdad. ¿Será que estamos siendo reeducados para pensar como se quiere que pensemos en masa? ¿Tú qué piensas? ¿Podrá ser que, como Huxley lo aterriza en su obra, hemos caído en la servidumbre respecto a la posición en la que nos encontramos, tomando en consideración lo que he dicho en el anterior video y este? En la historia se externa la dura educación a la que se tiene que enfrentar John en contraposición con el conocimiento de su madre, porque John, al hacer muchas preguntas hacia Linda como conocedora absoluta del todo, Linda se da cuenta que sabe cosas, pero realmente es ella misma un límite, pues nunca se había cuestionado nada, porque toda su vida había estado feliz con todo lo que le habían dicho que fuera feliz. Pero deberíamos entonces considerar que el que conozcas cosas que te hagan feliz no significa que conozcas la felicidad, y por supuesto entonces el que creas que eres libre de hacer ciertas cosas no significa que conozcas la libertad. 7. Aquí es cuando, como preludio, comienzan a ocurrir cosas que detonan un final que da para reflexionar mucho. En contraparte, en Inglaterra se planea ya la expulsión del mismo Bernard debido a sus ideas, sus críticas a las actividades como el deporte o su visión sobre la vida sexual y el soma. Pero justamente cuando va a ser juzgado, todos están como espectadores, esperando la sentencia. Método, por cierto, bastante arcaico para considerarse o autodenominarse ciudad moderna. En fin, en el momento en que se va a emitir un juicio, Bernard demuestra ante todos que el director concibió un hijo y presenta a John y a su madre frente a los demás, y terminan olvidando el juicio de Bernard para convertirlo en una especie de cacería del morbo, donde finalmente el exiliado termina siendo el director y no Bernard. Bernard era feliz al fin, raro, porque parece que de pronto olvida todo lo que deseaba ser libre y poder expresar lo que sentía cuando quisiera, pero después del juicio termina convirtiéndose en uno más de aquella ciudad moderna, pues el estatus que había alcanzado, llevando a Linda y a John, era un reconocimiento por parte de la sociedad o un grupo de personas que rechazaba. Eso al parecer lo emocionaba de tal manera que podía conseguir sexo cuando deseaba como los demás en la ciudad. Reconocimiento en instituciones, pero que sin saberlo era solo un medio de interés para conocer más de John, pues seguían pensando cosas negativas de Bernard. A partir de la llegada de ese viaje surge una grieta en todos los personajes. Bernard obtiene beneficios, pero resultan superficiales. Linda no recibe el reconocimiento que esperaba y está en constante mutismo y aislamiento con un sobreconsumo de soma. De hecho, se menciona dentro de la historia que puede morir. Situación que a su vez afecta a John, pues el vínculo afectivo que tiene con su madre es gigantesco, pero inentendible por los de la ciudad, pues simplemente es reprobable y ridículo decir la palabra madre,
Por otro lado, Lenina siente atracción y deseo por John, el cual es correspondido por este a su forma, sin embargo, diferente a como se esperaría en la ciudad. 8. Finalmente, con todas estas grietas que mencioné, comienza un pico de develaciones que pueden sorprender tanto que cualquiera puede estar expuesto a generar una mellitus tipo 2. Un momento que va dando pie a todo lo que se devela es la visita de Bernard junto con John a una escuela de la ciudad, y se muestra cómo es que los libros que se consultan por parte de los alumnos son los que selecciona únicamente la institución. Después de que John pregunta sobre si leen a Shakespeare, a John se le explica la dinámica de la institución y se le hace saber que solo hay libros de consulta, pero ninguno que sensibilice o que haga cuestionarse. Al terminar se le explica que si quisieran algún entretenimiento está el Sensorama para eso, pero ninguno que fomente a las diversiones solitarias. Dime, ¿conoces tantas personas que les guste y disfruten su soledad tanto como la convivencia? Posterior a todo, se le explica también que a los niños se les entrena para asimilar la muerte como algo natural, pero reflexionemos sobre ese pensamiento en la historia que ya está sesgado por lo bueno y lo malo nuevamente, pues el sufrir frente a la muerte del acontecimiento, como menciona Sacht, o a la muerte física de algo, es completamente natural. Piensa y dime si estás de acuerdo conmigo. Todo eso que es prohibido en la historia quizá no sea prohibido en nuestros tiempos, pero sí es menos valorado en sociedad. Dime qué tan seguido se fomenta la apreciación al arte. ¿Qué tan valorada es la formación de una persona en humanidades en comparación a la de una en formación en ingeniería? A sensibilizarnos con algún tema. Recuerdo, por ejemplo, cuando fue el temblor del 2017, en mi escuela se planteaba si suspender las clases o no. Varios estudiantes, sin importar de la carrera que fuesen, preferían no recorrer clases una semana porque argumentaban era la forma de ayudar a la sociedad, estar en un salón preparándose y no perdiendo el tiempo. Varios podrían estar de acuerdo o no con esa posición, pero lo que yo objeto en este momento es lo que se veía desde afuera, esa falta de sensibilización con el otro. Otro ejemplo podría ser que la filosofía dentro de todas las ciencias es un pilar necesario para entender el surgimiento de algo, y parece que con el positivismo cada vez es lo que menos importa. ¿Estaremos transformándonos en una sola masa popular de pensamiento poco crítico e insensible? Esto, como dije, afecta a todos los personajes. Bernard empieza a perder todas esas falsas atribuciones sociales y está desanimado. Lenina, al parecer, experimenta enamoramiento y sobre todo amor hacia alguien, sentimiento que a su vez es pesado y contradictorio con su cosmovisión, pues John no piensa como Lenina. Entonces ni el soma es suficiente para aliviar el dolor de Lenina, y en su contraparte, John, a pesar de no pensar igual que Lenina, la desea y experimenta sensaciones que no se habían presentado antes. Tanto es así que en una parte de la historia la llama ramera al tratar de tener relaciones sexuales con él y la encierra. Se le llama por teléfono a John y se le notifica que su madre se encuentra en situación crítica. No entendía por qué los niños pasaban y observaban a todos los enfermos, y se le explicó que era parte de su entrenamiento para la observación natural de la muerte. John por dentro se pudría de ira y tristeza al ver que no entendían el vínculo con su madre, pero a su vez detonaban las situaciones antes planteadas por el deseo hacia Lenina, la incomprensión del pensamiento de la ciudad ante la libertad, y en el momento en que muere su madre se detona un comportamiento anormal para los otros, pero que si entendemos todo lo que se dijo es normal para el mismo John. De hecho, se hace referencia a la locura. Si te gustaría que hablara sobre el tema, sobre el que hay mucho prejuicio incluso dentro de las ciencias de la salud, házmelo saber en los comentarios. John abre la ventana y pregunta a todos en el instituto que si quieren ser libres, que si quieren experimentar eso. Luego de ello toma las pastillas de soma y las arroja por la ventana. Metáfora bastante interesante sobre que la libertad no implica el no sufrimiento, sino más bien el sufrimiento y felicidad subjetiva y única de cada persona.
Tras estar también como espectadores y tratar de ayudar a John, Bernard y uno de sus amigos, tanto de Bernard como de John, los tres son llevados ante el despacho de un inspector para tratar de controlar mejor la situación y se explique qué implicaba lo que habían hecho. Todo empieza con el debate principalmente entre John y el inspector. John externa que no le gusta su civilización, sugiere que deberían todos leer a Shakespeare, el director mismo lo había leído, y le hace ver que no tiene ningún sentido, que es algo prohibido debido a que es algo antiguo, que se interesa porque a la gente le guste lo nuevo. De nada sirve que lean algo bello si no saben apreciar la belleza, que la gente es feliz con lo que tiene todo lo que desea y nunca se pregunta si pudiese haber o merecer más. No tienen miedo a la muerte, no envejecen, no hay matrimonios, no hay algo que cause algún disgusto o alguna emoción violenta, y si lo hay, por eso existe el Soma. Dura crítica sobre el modernismo y sobre lo que mencionaba hace un momento, la insensibilización. Pensemos solo un momento en que todas las libertades que creemos tener pueden a su vez aprisionarnos para llegar a creer que somos libres. Se menciona que los citadinos están condicionados a cómo deben de comportarse. ¿Somos tan conformistas? ¿Somos esas personas que queremos libertades tomándolas como aquello que nos hace sentir cómodos? ¿Somos esas personas que tenemos en común los mismos entretenimientos? ¿Somos aquellos que queremos todo sin sufrimiento, rápido y sin esfuerzo? ¿Somos esos insensibles modernos? De hecho, en la historia se cuestiona que si aquellos ciudadanos de rango bajo no se molestan en ser lo que son y trabajar de esa forma, a lo que se responde que no. ¿Quién quiere reclamar cuando se trabaja poco y después se tiene como entretenimiento el deporte, el tensorama y copulación sin restricciones? Un ejemplo claro está de que aquello que podemos considerar que son actividades que hacemos libremente son las que nos aprisionan también. Piensa en que si todo lo que haces fuera de lo que se espera de ti como persona, tú lo eliges, o pensar mejor aún, ¿cómo es que te llegó a gustar algo? ¿Te dijeron que era bueno y lo hiciste? ¿Se te dijo que eso era lo de personas educadas? ¿De aquello que te hace bien? ¿Alguna vez consideraste que eso que se te dijo que era lo correcto podría no serlo? ¿Se llega a pensar tan cuadrado en sociedad? El mismo director hace una crítica sobre la visión científica, pues se dice que a pesar de que en la ciudad se propague la ciencia, esa ciencia es un simple recetario de cocina, en donde todo se debe seguir al pie de la letra y además es incuestionable. Claro ejemplo de lo que ahora en algunas ciencias quieren hacer con el llamado método científico, cuando el análisis de un fenómeno abarca cierta complejidad que es ridículo pensarlo dentro de una pequeña caja llamada ciencia. El inspector Mustafa externa que él mismo fue joven que cuestionó en su tiempo esa ortodoxia. Sin embargo, le fue sugerido o callar o ser exiliado a una isla lejos de los ciudadanos con sus ideas. Bernard en ese momento explota y pide piedad y se disculpa y culpa a los otros dos. Es retirado de la habitación y sedado con Soma. El inspector Mustafa explica a los dos restantes que el exilio en realidad es un premio, pues se podría convivir con mucha gente que ha aprendido a comprender su personalidad y generar ideas propias, que son alguien y no son algo que se les dijo que eran. Se nos dice que toda esta idea de vigilancia surgió a partir del miedo y la inestabilidad. Es ahí cuando la gente asumió ese intercambio de lo inestable por lo que la hacía feliz. Esta sociedad que prefiere liberarse de lo desagradable en lugar de lidiar con el sufrimiento. Finalmente, el amigo de Bernard y John asume la propuesta y decide ir a alguna isla junto con el mismo Bernard. Me gustaría decir que el libro tiene muchas referencias incontables y críticas a la razón y a la misma sociedad moderna, y quizá pasé bastantes por alto, pero es algo complicado incluirlas todas en un solo video. Yo dejé aquí las que, a mi parecer, son las tesis centrales de la crítica principal del libro. No es una casualidad que el dios de la modernidad en la historia sea Henry Ford,
quien fue creador de las cadenas de producción. Lo mismo ocurre con esa sociedad moderna de la que se habla, en la que todos son producidos de tal manera que el pensamiento es igual en todas las personas. No es coincidencia que el personaje que se opone a las ideas de los demás y no entiende ese pensamiento estructural de las clases sociales se apellide Marx. Hay muchas cosas que analizar. Si tú conoces algunas, me ayudarías mucho comentando en el video, con un buen like y compartiendo para subir más videos con un contenido de tipo social. Finalmente, John se queda con el inspector Mustafa y le hace mención de lo siguiente que me gustaría leer para ti. Pero yo no quiero la comodidad, yo quiero a Dios, quiero la poesía, quiero el verdadero riesgo, la libertad, quiero la bondad, quiero el pecado. En resumen, dijo Mustafa, usted reclama el derecho a ser un desgraciado. De acuerdo, dijo el salvaje, reclamo el derecho a ser desgraciado. Sin hablar del derecho a envejecer y volverse feo e impotente, el derecho a tener sífilis y cáncer, el derecho a tener poco que comer, el derecho a ser piojoso, el derecho a vivir en constante inquietud por lo que ocurrirá mañana, el derecho a pescar la tifoidea, el derecho, en fin, a ser un hombre atormentado. La historia culmina con John alejado, pero finalmente dentro de la sociedad, siendo presa de la prensa y su autotortura por la contradicción de lo que sentía y vivió con su madre y Lenina. Tras una escena con gran intensidad, se nos da a entender que se suicida tras el peso de la vida que llevó, un duro final para un hombre libre dentro de una sociedad feliz. Te pregunto, ¿qué prefieres ser ahora en nuestra sociedad actual, en esta sociedad moderna? ¿Un hombre feliz o un hombre atormentado? Comparte, dale like y déjame tus comentarios que son muy importantes para mí. Saludos, muchas letras y nos vemos en un próximo video.